Buenas tardes, compañeros. Vamos a mirar lo que es la unidad 6 y 7 de investigación de mercados. La unidad 6 es la investigación. Entonces decimos que para el desarrollo del proceso de investigación tenemos unas etapas, que es la necesidad de la información, los objetivos y las necesidades de la información, el diseño de la investigación y sus fuentes de datos, el procedimiento de recolección de los datos, el diseño de la muestra, la recolección de los datos, el procedimiento de los datos, el análisis de los datos, la presentación de los resultados. Y tiene unas fuentes, que es la observación, preguntas o encuestadas, estudio de la situación análogas, datos secundarios, experimentación. La muestra y el procesamiento de los datos. La muestra. ¿Quién o qué se debe incluir en la muestra? Métodos para la selección de la muestra, tamaño de la muestra, el procesamiento de datos, el análisis de datos y la presentación de los resultados. La necesidad de la información tiene unos objetivos de la investigación propuesta que responde al por qué se realiza el proyecto, elaboración de la lista de las necesidades específicas de la información. Unas fuentes pueden ser internas o externas. En cuanto a la recolección de los datos, ¿de quién es la responsabilidad? Del investigador. Existen unas formas para la recolección de los datos. Una de esas es el cuestionario. La función del cuestionario es la medición del comportamiento pasado de las actividades de las características del encuestado. Tiene unos componentes: datos de identificación, situación de solicitud de cooperación, instrucciones, información solicitada y datos de clasificación. Tiene un diseño que es una técnica aprendida por el investigador a través de la experiencia y no por medio de seguimiento de una serie de instrucciones. Tenemos a su vez unas consideraciones iniciales, decisiones previas, vínculo entre la necesidad de la información y los datos que se van a recuperar. El contenido de las preguntas está influido por respuesta con precisión, razones para responder con exactitud y métodos a través del sesgo por la renuencia del encuestado. Decimos que aquí tiene técnicas de respuesta aleatoria, enunciado contrarrestado, enunciado indirecto y categorías de la respuesta de los clasificados. En el formato de preguntas tenemos unos tipos, que es pregunta abierta, pregunta de selección múltiple y pregunta de diagnósticos. En lo que ya son las palabras de las preguntas, decimos que hay unos principios: evitar que las preguntas que sugieren a la respuesta, emplear palabras sencillas, evitar preguntas sesgadas, evitar alternativas implícitas, evitar supuestos implícitos, considerar el marco de referencia, evitar estimaciones, evitar preguntas de doble respuesta. Decimos que en la consecución de las preguntas hay unas pautas: distribuir las preguntas en orden lógico, formular primero las preguntas generales, utilizar una pregunta inductoria, sencilla e interesante, y colocar las preguntas poco interesantes y difíciles al final de la encuesta. Ya en cuanto al informe, decimos que la presentación de los datos se hace mediante las ayudas gráficas, deben incluir título, rotulaciones, número de tabla o figura, notas de pie de página. Igualmente, la presentación de los datos pueden presentarse en forma tabular o en forma gráfica. El formato del informe: partes, portada, tabla de contenido, que la tabla de contenido tiene unos gráficos, unas figuras, unos índices de tablas. Resumen ejecutivo, que el resumen ejecutivo debe tener objetivos, resultados, conclusiones, recomendaciones. Ya el resumen ejecutivo, este resumen ejecutivo debe presentarse en forma concisa y exacta sobre los aspectos fundamentales del informe. Debe tener un cuerpo que incluye introducción, metodología, resultados, lineamientos, unas conclusiones y unas recomendaciones, unos apéndices, que el apéndice incluye la tabla de apoyo no incluido en el cuerpo, los formatos de recolección de los datos y el plan muestral. Ya el informe sobre la investigación, el uso de guías para la elaboración del informe, a quién va dirigido el informe, las necesidades de la información, ser consistente pero completo, ser objetivo, estilo de la redacción, aspectos para tener en cuenta, utilizar lenguaje de negocios en forma breve, utilizar palabras en frases cortas, se debe ser conciso, debe tener evidente, se debe escribir en tiempo presente, se debe realizar citas de los comentarios. Estos son los mapas mentales de la unidad 6 y 7, espero que hayan sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad, muchas gracias.